Mire, el día lunes yo me fui a hacer un examen que mi doctora me recetó, un ultrasonido invasivo. Y durante el examen, como usted se podrá imaginar, sobre todo las mujeres que me están viendo, muy incómodo y doloroso, sobre todo casi al final del examen fue bastante doloroso, tanto que yo le tuve que decir a la muchacha que me lo estaba haciendo que realmente yo no soportaba el dolor. Y bueno, pasó, salí del examen y me vine para mi casa. Cuando yo salí de la clínica, yo no me sentía bien, ¿verdad? Pues como usted puede imaginar, incomodidad, dolor, y sentía hasta como escalofríos. Llegué a mi casa, hice todo lo que tenía que hacer durante el día, bastante normal, un día normal, sintiendo la incomodidad, pero no me detuvo que yo pudiera hacer mi día con todo lo que tenía planeado. Como a las 6, 7 de la tarde voy a recoger a mi hijo a la escuela, a la práctica de básquetbol, y cuando estamos llegando casi a la casa ya el dolor se estaba intensificando. Comencé a sentir un dolor muy fuerte de repente y bueno, serví la cena y todo, nos fuimos a dormir. Cuando yo me despierto en la mañana, amados, el dolor era bastante intenso, pero sobre todo lo que más me preocupó era que yo estaba teniendo un sangrado muy grande y me preocupé muchísimo. En ese momento dije, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy sangrando de esta manera? ¿Y de dónde viene este dolor tan fuerte? Y recuerdo que yo bajé y comencé a platicar con mi esposo y a decirle que me sentía muy mal, tanto que pues estábamos pensando ir al hospital. Y estábamos teniendo esa conversación y yo le estaba diciendo, y no le voy a mentir, en mi humanidad estaba bien afligida, estaba preocupada, porque yo sabía que algo no estaba correcto en mi cuerpo, sobre todo el sangrado que estaba teniendo no era normal. Y pues lo primero que vino a mi mente fue que la muchacha, la técnica que me había hecho el examen me había lastimado, y la pregunta era qué tanto ella me había lastimado, qué había pasado dentro de mi cuerpo que estaba ocasionando aquella situación. Y estábamos teniendo esa conversación con mi esposo cuando de repente el Señor habló a mi espíritu. El Señor me habló y me dijo, ¿por qué no has orado? ¿Qué estás esperando para orar? Tú tienes el poder de mi Hijo, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo. Vete a orar. Y yo recuerdo, amados, que dejé a mi esposo aquí, donde estábamos hablando, y yo corrí a la sala y yo me puse a orar, amados. Mire, así como yo me sentía, yo empecé en el nombre de Jesucristo a orar, a clamarle al Señor que tuviera misericordia de mí, y empecé a orar según el Espíritu Santo me estaba dirigiendo a que yo lo hiciera. Empecé a orar, empecé a reprender, amados, y empecé a dejar que fuera el Espíritu Santo de Dios el que dirigiera. No solamente era una oración, era un clamor apelando a la misericordia del Señor. Y para gloria de Dios y para testimonio, amados, yo le puedo decir a usted que cuando yo terminé de orar, el dolor empezó a disminuir y el sangrado empezó a cesar. Fue algo maravilloso, milagroso, sobrenatural y poderoso, y yo testifico para la gloria y la honra del Señor. Noé, Sofía, yo no puedo hacer nada ni por nadie ni por mí. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Fue el poder del nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Y hay poder, amados, cuando nosotros oramos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde yo quiero llegar. Dice la palabra de Dios, la palabra que yo le quiero impartir en esta noche a usted, es cuando nosotros oramos según el Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestra oración. Dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18, en el nombre del Señor dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oiga bien, amados, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, nosotros debemos de orar en todo tiempo. En el tiempo bueno, en el refrigerio, cuando estamos bien, cuando estamos felices, cuando recibimos el milagro, pero también cuando estamos en dolor, enfermos, cuando no tenemos fuerzas,
Cuando miramos, amados, que aparentemente no hay esperanzas, cuando miramos que todo está perdido aparentemente, cuando no le miramos salida a la situación, cuando sentimos que nos morimos, amados, cuando aparentemente no hay nada que se pueda hacer, cuando estamos a rastras, ahí nosotros debemos de orar. Y no es en nuestras fuerzas, amados, porque yo no tenía fuerzas. Yo me sentía débil con el sangrado que yo estaba teniendo. Y era un dolor casi tan fuerte como los dolores de parto de mi vientre, y se me corría hasta la espalda. Pero ¿sabe qué? Por la necesidad que tenía, estaba menesterosa de Dios. Fui sensible al Espíritu Santo de Dios que estaba hablando a mi vida. Y le dejé que el Espíritu Santo tomara el control de ese clamor, ese grito de auxilio. Y sin fuerzas, así como me sentía con ese dolor tan fuerte, empecé a orar y el Señor se glorificó, porque dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, amados, no es solamente el hablar en lenguas, que también, si nosotros en ese momento entramos en ese éxtasis con el Espíritu Santo de Dios, podemos empezar a interceder en el lenguaje celestial. Pero va mucho más que el hablar en lenguas. En ese momento, amados, yo dejé que el Espíritu Santo me tomara, y la súplica mía era a través del Espíritu Santo de Dios, lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo que yo tenía que decir. ¿Y cómo Él nos va a hablar? Puede ser una voz audible. Yo no tuve una voz audible, sino que también puede hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos va a hablar claramente y nos va a decir: tienes que orar de esta manera. Dice la palabra del Señor también, amados, si nosotros nos vamos a Romanos, en el capítulo 8, el versículo 26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Mire cómo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento, porque yo estaba débil, estaba teniendo un momento de debilidad, no solamente porque estaba siendo atacada en mi cuerpo físico, sino que tenía temor. Había llegado el temor, la preocupación a mi vida, la incertidumbre de qué era lo que me iba a pasar, ¿verdad? Estaba débil en mi espíritu. En ese momento me encontraba vulnerable a muchas cosas. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo me ayudó en mi debilidad y se glorificó. Y luego dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Amados, a veces no sabemos ni cómo pedir. A veces, no sé si a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Sé exactamente lo que necesito, pero estoy tan necesitada, estoy tan aturdida, tan abatida, que a veces no sé ni cómo pedirlo. No encuentro las palabras, no sé ni cómo orar, no sé ni cómo pedírselo al Señor. Aquí dice que no sabemos pedir como conviene. A veces no sabemos cómo orar. Y es en ese momento, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él gime por nosotros. Él habla a través de nosotros. Él gime y le dice al Padre que tenga misericordia de nosotros, amados. Imagínense que alguien que gime, alguien que necesita, alguien que está clamando, que tiene tanta necesidad, que pasó de la oración a gemir, a llorar, a ese grito de auxilio. Entonces, amados, la palabra de esta noche es que dejemos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, que oremos en el Espíritu, que le digamos: Señor, aquí estoy, no sé cómo orar, no sé cómo pedir, ayúdame por favor. O tal vez usted le puede decir, no sé cuál sea su situación, cualquiera que sea su situación: Señor, me siento mal, estoy enfermo, Señor, no tengo fuerza, Señor, estoy aturdida. En ese momento, amados, el temor quiso venir a mi vida, la preocupación, el aturdimiento, y el Señor me empezó a decir: reprende en el nombre de Jesús, reprende todo espíritu de temor, reprende todo espíritu maligno que quiere venir a atormentar, porque no tienen parte ni arte ni suerte en tu vida.
y empecé a proclamar la sangre de Cristo, empecé a proclamar el nombre de Cristo, empecé a orar conforme a la palabra del Señor. Empecé a pedirle al Padre que me sanara, porque escrito está que por su llaga nosotros fuimos curados y que el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo. Y esa es una oración en el Espíritu. Cuando nosotros empezamos a confesar la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos a decirle, Señor, escrito está en tu palabra, que por tu llaga fui sanado, Señor. Escrito está en tu palabra que hay poder en el nombre de Cristo, que el Señor Jesucristo derramó esa sangre por nosotros. Y de acuerdo con no importa la necesidad que usted tenga, usted empieza a orar conforme a la palabra del Señor. Y usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Porque yo en ese momento pude ver un milagro instantáneo. La gloria de Dios. Esa es la palabra que Dios tiene para usted y para mí. Recíbala en el nombre de Jesús.